Uy, bueno, hay un montón de preguntas, no vamos a poder, me parece, responder todas. Voy a elegir algunas, sobre todo voy a decir algo que me parece que responde por lo menos a 3 preguntas de las que estoy leyendo acá. La elección de una medicación siempre tiene que ser una evaluación de costo-beneficio. O sea que en muchas de las preguntas de ustedes, ¿es válido medicar con metilfenidato, con risperidona, un trastorno de atención? ¿Es válido usar la risperidona para tal o cual cosa? No hay una respuesta que pueda ser generalizable. Tiene que ser una relación costo-beneficio evaluada en ese chico. ¿Qué es lo que estamos evaluando en el platito de la balanza de los costos y qué evaluamos en el platito de los costos de los beneficios? En el platito de los beneficios. En el platito de los costos tenemos que ver si vamos a dar una medicación. Bueno, esa medicación es estigmatizante para ese chico. ¿Cómo la va a vivir él? ¿Cómo la vive la familia? ¿La escuela lo va a mirar distinto desde que sabe que está medicado o no sabe que está medicado? O sea, ese es un costo. ¿Esa medicación tiene efectos adversos? Todas las medicaciones tienen efectos adversos. ¿Esos efectos adversos pueden llegar a engendrar algún peligro para ese chico en esa etapa de la vida? ¿Esa medicación tiene lo que nosotros llamamos farmacovigilancia? ¿Qué es farmacovigilancia? Vieron que algunas medicaciones requieren que uno haga análisis de sangre, dosajes en sangre, análisis de las plaquetas o del hepatograma. Bueno, cuando una medicación requiere todos estos análisis es porque obviamente tiene algún grado de toxicidad que hay que vigilar de cerca. Entonces, si una medicación tiene algún grado de toxicidad que hay que vigilar de cerca, eso aumenta los costos. Es una medicación que hay que pensar bien antes de ponerla. Además, hay que pinchar a un chico a veces una vez por mes para hacerle análisis. Entonces, es una medicación donde los costos, esos que van al platito de los costos, y se van incrementando. ¿Cuáles son los beneficios? Como yo hoy les dije, de pronto medicar a un chico que tiene un trastorno obsesivo compulsivo hace posible aprovechar la terapia. Y mientras no lo medicamos, la terapia es realmente remar contra la corriente. El terapeuta, por más bueno que sea, trabaja un montón y en cuanto está el chico entre sesiones, vuelve para atrás. Todo lo que se remó para adelante vuelve para atrás porque la tendencia a sostener esos síntomas es muy fuerte y tiene una base biológica. Entonces, la medicación, al yugular esos síntomas, va a permitir el trabajo en la terapia. Y es nuestro objetivo que la terapia a veces permita que en algún momento podamos sacar esa medicación y que el paciente haya superado sus síntomas y que los pueda seguir manejando con las adquisiciones de la psicoterapia. Esto en general, y que creo que responde de algún modo a varias de las preguntas. ¿Es válido medicar el déficit de atención con metilfenidato? Por supuesto que sí, si el paciente responde y si eso le permite tener una escolaridad mucho menos costosa. El metilfenidato es controvertido. Yo creo que no merecería ser controvertido, porque cuando está bien indicado y cuando la persona va a responder al metilfenidato, es una medicación que no tiene en realidad casi nada del lado de, en el platito de los costos. Es una medicación que tiene 57 años de uso, casi nada en pediatría ha acumulado tanta experiencia. Entonces, ¿vale la pena usar el metilfenidato? Por supuesto, si el trastorno por déficit de atención interfiere en el rendimiento académico, vale la pena. ¿Vale la pena usar la risperidona? Por supuesto, si el síntoma que la risperidona va a venir a resolver interfiere en la posibilidad de ese chico de estar bien en el colegio, en la posibilidad de relacionarse con otros, logra controlar una desorganización del pensamiento, una tendencia a la agresividad, vale la pena usar la risperidona. Ahora, ¿vale la pena cada medicación? Vale la pena siempre y cuando el profesional que la indica haga una correcta evaluación de costo y beneficio que es única para cada chico. No se puede generalizar. Lo que yo sí les puedo decir es que creo que los profesionales que trabajamos con chicos y que trabajamos en el ámbito de la psiquiatría o a veces los neuropediatras, porque hay lugares donde esto lo tiene que hacer un neuropediatra porque no en todos lados hay psiquiatras infantiles, en general hacemos una buena evaluación de costo-beneficio. Y esto merece ser charlado con los papás y los papás tienen que saber
todo lo que va al platito de los costos. Y todo lo que va al platito de los beneficios. ¿Por qué? Porque es mejor si esta es una decisión conjunta. Y a veces tiene que ser charlado con el propio paciente cuando tiene edad para comprenderlo y para expresar su adhesión al tratamiento. A ver si me queda alguna. Hay un montón. Me preguntan si hay algún test para diagnóstico de depresión. La depresión merece un diagnóstico clínico. De todas maneras hay cuestionarios que permiten como afinar la puntería en el diagnóstico de depresión, pero el diagnóstico de depresión es un diagnóstico clínico, lo tiene que hacer un profesional con experiencia, y lo que sí les puedo decir es que no hay análisis para detectar la depresión. O sea, a nadie por un diagnóstico presuntivo de depresión se le tiene que pedir ni aminas, ni metabolitos, ni nada de eso. Lo que sí vale la pena que se le pida es un perfil tiroideo, porque la única disfunción muy fácil de diagnosticar que puede confundirse con una depresión es una disfunción tiroidea que encima un adolescente perfectamente puede tener. Entonces, ¿hay análisis para diagnosticar depresión? No, hay análisis para despejar que esa depresión no sea otra cosa, pero no hay análisis específicos para el diagnóstico de depresión. Digo esto porque he escuchado algunas veces que se le piden a los pacientes estudios metabólicos costosos para diagnosticar una depresión y eso no existe realmente y no es una práctica lógica. Acá es interesante, de veras, tenés razón, me muestra a pie una pregunta que dice que un niño con desatención se le indica risperidona y metilfenidato, y dice, nos negamos como padres a medicarlo y modificar su esencia. Miren, la medicación no modifica la esencia de nadie. Esto es, perdónenme, un error. A lo mejor como padres son esos padres intuitivos, que los hay, que se han dado cuenta de que se ha hecho una indicación que su hijo no necesita. La mayoría de las veces lo que yo veo es que los papás lo que tienen son temores justificados, deben ser conversados con quien indicó la medicación, y no son esas visiones intuitivas. Es más un prejuicio de que la medicación va a cambiar al chico o que lo va a dopar. A mí muchas veces me dicen, pero mire que yo doparlo no quiero. Yo tampoco. El último objetivo que tendría al medicar a un chico es doparlo. Justamente la medicación exitosa es la que le permite ir a la escuela y tener un funcionamiento adecuado, o sea, mantener su rendimiento académico. Entonces mal podríamos doparlo. La medicación cada vez es más selectiva. Entonces, cuando actúa en la dosis adecuada y se pudo ir evaluando esa dosis y se pudo ir eligiendo el momento del día en el cual administrarla, es raro que un chico tenga que estar dopado por una medicación. Hay algún ajuste que hacer cuando algún chico se lo ve demasiado sedado. No es el objetivo que esté demasiado sedado. Se puede administrar un buen plan de tratamiento para modificar una cantidad enorme de síntomas sin necesidad de producir sedación y que nadie esté dopado. Entonces, a nadie con la medicación se le modifica la esencia, tampoco es necesario dejar emerger los síntomas. En otra época y en alguna línea teórica todavía se escucha, no hay que sacar el síntoma porque puede aparecer otro peor. Eso, según mi punto de vista, es un disparate. Los síntomas traen consecuencias. Entonces, resolver un síntoma le mejora la calidad de vida a un chico. El que se hace pis en la cama no puede ir al campamento. Entonces, en buena hora que no se haga pis en la cama. No es que si no se hace pis en la cama, no estoy poniendo igual un ejemplo medicable, estoy poniendo un ejemplo de síntoma. Que si se deja de hacer pis en la cama, entonces quién sabe qué otra cosa le va a pasar. Eso no es así, no está comprobado. Los chicos tienen síntomas y si esos síntomas se pueden resolver, dado que es un individuo en evolución, mucho mejor, va a acceder a una mejor calidad de vida y sin la interferencia de ese síntoma seguramente se va a poder integrar a más actividades. Así que si la medicación permite que un chico tenga un mayor espectro de actividades por delante, que pueda interactuar mejor con los otros, que se pueda insertar mejor en el colegio sin que nadie esté convocando a los padres todo el tiempo porque agrede o porque no se puede quedar quieto.
en buena hora que exista la medicación. Las medicaciones hoy en día son cada vez más selectivas, quiere decir son cada vez más seguras y utilizadas por manos idóneas realmente hacen un gran aporte. La única condición es que estén utilizadas por manos idóneas. Bueno, acá dice cómo se maneja una persona con Asperger en la paternidad y en la maternidad. Y no, ninguno de los tres tenemos experiencia en esto, así que no la podemos contestar. Dice, ¿qué pasa si no se realiza el plan de transición por negativa del adolescente? ¿Hay que insistir o no? Digamos, hay muchas veces el adolescente con síndrome de Asperger no quiere hacer muchas de las cosas que le decimos, sino en la mayoría de las veces, en algunos casos. Lo que me parece importante es que ellos puedan argumentar o justificar por qué ellos no quieren hacer ese determinado plan, tratar de ser abiertos y flexibles y escuchar si alguna de las razones son criteriosas o no, y por otro lado mostrarle las consecuencias de su actitud, qué consecuencias le puede traer, tanto quizás positivas o que él las visualiza como positivas, cuáles pueden llegar a ser negativas, y lo mismo nosotros, justificar por qué nosotros no estamos de acuerdo o elegimos otro plan para él y cuáles son los beneficios que nosotros encontramos en seguir en este plan de transición. Y después hay otra pregunta que dice relacionarse con los pares. ¿Quién mide cuáles son los pares? Si la edad, la intelectualidad, la formación educacional o cultural, en definitiva, ¿cuál es el parámetro de ser par del otro? Y justo, bueno, como ahora estábamos hablando, en realidad cuando uno habla de par de edades aproximadas, digamos. Cuando habla de par, si va a tercer grado, es ese grupo de pares. Si va a hacer rugby o fútbol, es el grupo de pares que por lo general se agrupa a la edad. Que después uno tenga más afinidad con determinados pares por la formación educacional, por lo cultural, es decir, eso es otra cosa, pero un poco el concepto de pares tiene que ver con edades cronológicas similares. O con edades mentales similares. Bueno, acá dice, si un chico con Asperger no quiere dedicar tiempo a estudiar por usar la computadora, ¿qué hacer? En realidad, si la computadora ya es propiedad de uso a libre criterio de ese adolescente o persona, ya no podemos hacer nada más que tratar de convencerlo. Pero si hablamos de adolescentes, la idea sería que, o sea, en la medida que una persona es dependiente económicamente, vive bajo el techo de otra persona, yo tengo que mantener la administración de las cosas que hay ahí dentro. Obviamente que eso no es fácil, pero si el concepto es ese, si yo perdí eso, y bueno, ya perdí territorio, lo que hay que volver para ver cómo se puede recuperar algo en ese sentido. A veces es complicado porque el chico ya es grande, se puede poner agresivo y demás. Pero básicamente es como decir, ¿cómo se hace para que una masa de gente subsidiada vuelva a trabajar? Es el mismo problema. Acá dice, considero que quedó sin responder la pregunta de Gabriel Gribel en el inicio del panel acerca de los límites en chicos con síndrome de Asperger. ¿Cómo ponerlos? ¿Es diferente poner límites a los chicos con síndrome de Asperger? En sí, conceptualmente, el concepto es el mismo. La particularidad va a tener que ver con cada familia y persona en particular, lo cual es decir todo y no decir nada, en verdad. Creo que Pía mostró varios ejes de cosas a tener en cuenta, pero en sí, la otra pregunta se engancha casi a bibliografía. Sí, hay libros sobre Asperger, hay libros sobre trastorno posesionista desafiante, que dan algunas sugerencias generales, pero no hay un manual o receta. Ahora, el tema es tener claro los ejes y los conceptos de lo que queremos lograr, y después hay que ver
la dificultad de la realidad de ese caso en particular. A veces hay dificultades más biológicas, de historia, de los recursos que tenemos, ¿no? Porque los padres también pueden tener sus dificultades, su enfermedad, con lo cual decir, bueno, algo sencillo como no entrar en una discusión o sostener un límite a veces es no es posible hacerlo para esa persona, digamos, ¿no? O es muy difícil. Así que bibliografía específica para recomendar no tengo, pero existe el libro sobre el tema. Y acá dice cómo deben ser los límites para el hermano sano que no comprende el que tiene dificultades. En sí, acá el tema me parece que es tener en cuenta las necesidades de cada uno, digamos, ¿no? O sea, los límites no son iguales para todos en una casa porque las necesidades son diferentes. Si no hay comprensión, si no podemos explicar eso o el hermano no puede verlo de esa forma, bueno, le va a parecer injusto. En ese punto es lo mismo que las personas con discapacidad tienen derechos que las personas sin discapacidad no tienen y la sociedad no se queja por eso. Si se quejara sería que no está entendiendo de qué se trata. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿a qué edad sería indicado transmitirle a un niño o adolescente su diagnóstico y qué hacer cuando lo niegan y se enojan al decirles que tienen síndrome de Asperger? Y esta es una pregunta para mí muy interesante, porque en sí no hay una respuesta. La primera respuesta es, no hay necesidad de decirle necesariamente. El primer punto es si hay un padecer de esa persona que se hace una pregunta, así, ¿por qué a mí me pasa esto? Y la respuesta a decir, tenés síndrome de Asperger, se remonta a decir que hubo un austríaco que estudió un grupo de chicos que hizo un paper y que entonces Lorna Wing lo nombró en un paper y entonces se llama Asperger en lugar de González por eso. Pero lo que le estamos diciendo es, bueno, a vos te pasa algo que sos diferente a los demás, es verdad, más diferente, o sea, pues chicos, soy distinto, todos somos distintos, sí, pero este chico es un poco más distinto y tenés razón eso, sí, sus dificultades son reales. Tenés una conformación, no sé, no digo que sean estas palabras, pero lo que tenemos que transmitirles es que hay una cuestión biológica que lo hace diferente, que las cosas le van a costar más, que eventualmente se llama así, tiene un montón de cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, porque puede ser que un chico se identifique, se pelee o con ese diagnóstico como cualquier persona, como si yo les dijera ahora que yo soy bipolar y tengo un trastorno bipolar. Inmediatamente hay un montón de cuestiones que podría ser, que estoy medicado y soy bipolar y bueno, en este momento estoy compensado. Pero rápidamente eso provoca un efecto en todos nosotros. No sos típico, tenés un diagnóstico. Y hoy en día, nada, todo lo que tenemos que tener en cuenta también que el nombre síndrome de Asperger va a desaparecer del DSM-4, con lo cual no va a existir más médicamente síndrome de Asperger. Alexia, no sé si habló de esto, ¿no? Así que bueno, esa es una pregunta. En principio no hay necesidad, hay que evaluarlo y ver qué ventajas tiene eso. Pero sí tiene que haber una pregunta subjetiva a esa persona de por qué algo, ¿no? Dos cortitas. Me preguntan si la risperidona produce acostumbramiento. No, en realidad de las medicaciones que yo les conté, la que produce acostumbramiento son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicaciones que hay que tomar con cuidado y eso no se lo digo solo a los chicos con síndrome de Asperger, se lo digo a ustedes, a todos. Las benzodiazepinas en breve van a ser un problema sanitario grave porque todo el mundo las toma como si fueran aspirinetas. Me refiero a los Rivotril, a los Alplax, a los Anax o a los que ustedes quieran. Esa es la única medicación temible que provoca acostumbramiento. Las demás, ni risperidona, ni metilfenidato, ni antidepresivos, ni buspirona, provocan acostumbramiento. Y una más cortita. Hay una pregunta que dice, ¿es imposible transitar la adolescencia con síndrome de Asperger sin tratamiento farmacológico? No, para nada. Ningún chico por tener síndrome de Asperger tiene que tomar medicación. O sea, no es el síndrome de Asperger una indicación de tratamiento farmacológico, porque de hecho ninguna medicación va a mejorar ni corregir el síndrome de Asperger. Las medicaciones se usan para tratar síntomas, son sintomáticas. Entonces lo que se trata es el trastorno obsesivo compulsivo,
la depresión que puede tener un chico con síndrome de Asperger. Entonces, hay chicos que no tienen nada de esto. Yo tengo varios chicos que conozco desde chiquitos y que hoy son adolescentes y algunos ya son adultos, que no han tomado medicación nunca, porque nunca tuvieron un síntoma que requiriera medicación o que se podía manejar correctamente con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, para nada un adolescente con síndrome de Asperger tiene que estar medicado por esta condición. No hay medicación para el síndrome de Asperger. Lo que se tratan son síntomas en el síndrome de Asperger o en cualquier persona. Y una más, ya que estoy. Sí, en realidad, digamos, por una aclaración, por supuesto que no, lo reitero, no hay una medicación específica. No hay ninguna medicación específica para el síndrome de Asperger. No hay ninguna medicación específica para los trastornos del desarrollo. Hay medicaciones para tratar síntomas que complican o empobrecen la vida de las personas y que las pueden padecer personas con síndrome de Asperger, con trastornos del desarrollo, con retraso mental o con neurosis de todos los días. Cualquiera de nosotros tiene síntomas que podrían justificar el uso de una medicación. Los chicos con síndrome de Asperger a veces tienen algunos de estos síntomas en un grado importante, como pueden ser los síntomas obsesivos. Los síntomas obsesivos suelen ser motivo de medicación, pero el trastorno obsesivo de un síndrome de Asperger tiene ciertas características, pero merece el mismo tratamiento que el trastorno obsesivo de cualquier otra persona. Y algo que dice acá, que me preguntaban, es si la medicación influye en la socialización. Sí puede influir, no es el recurso único ni fundamental, pero es cierto que a veces la medicación que llamamos antipsicóticos es socializante, sobre todo porque también modula algunas cuestiones como de la ideación suspicaz, esto de los otros no me quieren, me quieren jorobar, fulano está hablando en contra mía. Esto a veces mejora mucho con la medicación antipsicótica y mejora entonces las posibilidades de esa persona de enfrentarse a la relación con otros. Y también hay otras cuestiones de desorganización del pensamiento que pueden mejorar con medicación y entonces tiene un efecto socializante. Ahora, esto no quiere decir que toda persona que tenga inhabilidad social debe ser medicada por esto. Las inhabilidades sociales mejoran con terapia, con psicoterapia, sobre todo el entrenamiento en habilidades sociales o las terapias específicas que están haciendo con sus terapeutas individuales. Bueno, creo que están todas. Preguntaron algunas cuestiones específicas de tics o de disquinesias. Bueno, los tics y las disquinesias tienen tratamientos muy específicos y en realidad la mayor parte de las veces, sobre todo las disquinesias, las debería tratar neurólogos, sobre todo los que tienen mucha experiencia en patología de los movimientos. Igual nosotros, los psiquiatras, nos hacemos cargo de las disquinesias que son consecuencia de los tratamientos instaurados desde el psiquiatra. Pero realmente es infrecuente que haya disquinesias y los tratamientos fueron bien instrumentados desde el vamos. Nos encontramos pocas veces con disquinesias y tienen tratamientos específicos. No es a lo mejor muy productivo que lo hablemos hoy porque hay mucha especificidad según cuáles sean las causas de esas disquinesias, si son farmacológicas o si son de causa neurológica. Nada más. Bueno, pido un aplauso para el panel. Ya estamos en hora, hemos finalizado la 8ª jornada sobre el síndrome de Asperger. Le agradezco a los panelistas las disertaciones, todas muy buenas, todas con sus estilos. Creo que hemos aprendido mucho a lo largo del día. Déjenme hacer primero agradecer otro aplauso para el licenciado Díaz Cadeira, quien organizó la jornada.
Y también, por supuesto, y creo que estamos todos cansados, el aplauso más grande para los padres de la comisión. Todos los que realmente hacen posible que esto continúe 8 años después, años tras año, y con Manuel Jogardo, con todas las actividades que se hicieron, se tienen y se están por hacer. Bueno, vamos a pasar al locutor. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Bueno, para agradecerle finalmente entonces, fuerte el aplauso a los panelistas que con su desinteresada participación, especialmente a Pía y a Mauro que nos dieron una clase de teatro hoy, también a Gabriel Guiribel que actuó en la difícil tarea de moderador, a las instituciones que declararon este evento de interés y a las instituciones y empresas que auspiciaron este evento, a los padres, a los profesionales, a ustedes que dieron marco a este evento, a las visitas, Córdoba, Madariaga, Mendoza, Chile, no sé si hay alguno más por ahí. Gracias por hacer tantos kilómetros y llegar a compartir esta jornada con nosotros. Y por supuesto a la Asociación Asperger Argentina, a sus directivos, a sus asociados, por el esfuerzo realizado en organizar esta jornada. Muchas gracias, hasta el año que viene, hasta la 9ª jornada si Dios quiere. Chao.